Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Queremos que sepas que iniciamos con la máxima ilusión la grabación de este tercer capítulo de Tu Historia de Roma. Tu Historia de Roma, una aproximación al imperio. Capítulo tercero. Iguales ante la ley. Roma se recupera del desastre de comienzos de la República y las victorias pírricas. Terminábamos el capítulo segundo hablando de las 12 tablas. Decíamos que fue un triunfo enorme de los plebeyos porque necesitaban saber las penas a que incurrían si se saltaban las leyes. Ya de paso, le quitaban a los patricios y a la iglesia el privilegio de ser ellos, y solamente ellos, quienes las interpretaran en nombre de los dioses, con lo que esto podía significar a la hora de repartir castigos. Roma ya no era una aldea, y ya estaba bien de tanto cuento. No se llegó de manera pacífica a conseguirlo. En el 460 a.C. se produjeron movimientos sociales importantes y destacó entre todos la ocupación por una noche, ni más ni menos que del Capitolio, por romanos que habían sido desterrados y por esclavos. Esto realmente tuvo que suponer una gran organización por parte de sus líderes, porque los desterrados se supone que estaban fuera de Roma y parece que acudieron entre los dos grupos varios millares. La colina tuvo que ser despejada de alborotadores por las milicias que actuaron como antidisturbios, y a partir de este momento las luchas sociales no cesaron, unas tras otras, hasta que todos o casi todos entendieron que las leyes tenían que poder leerse. Por fin se aceptó algo que para nosotros es evidente, pero como todo tiene que tener un principio, les tocó a ellos ser de los primeros en escribir el derecho que se practicaba por la fuerza de la costumbre. Primero las escribieron en tablas de madera, y parece que duró poco porque se quemaron en un incendio, así que decidieron emplear materiales ignífugos, como el mármol. Se expusieron públicamente para que todos supieran a qué atenerse, pero ni por esas. Solo se enteraban del asunto los que sabían leer. El Senado envió a Grecia a una comisión a estudiar cómo habían resuelto los griegos este problema de leyes. Y 3 romanos se marcharon durante 2 años. Se fueron en el 454 y regresaron en el 452. Allí estudiaron y algo más porque no se dieron mucha prisa en volver. Al regreso de los estudiosos se eligieron a 10 romanos, entre los cuales se encontraban los 3 que se fueron a Grecia, los decemviros por su número, y les otorgaron plenos poderes por 1 año. Ellos eran los que mandaban, no se eligieron a otros funcionarios, no se podía apelar a las asambleas populares contra las acciones de estos 10 decemviros, y por supuesto, los 10 decemviros eran patricios. Su jefe era Apio Claudio, que según la tradición era partidario de los plebeyos, muy amigo de los plebeyos y también de las plebeyas. Después de ese año de trabajo, fueron redactadas 10 tablas de leyes, que se expusieron para el conocimiento de los que sabían leer en el foro. Y, como el trabajo no había concluido, fueron elegidos de la misma forma otros 10 decemviros distintos, que añadirían 2 tablas más. Y para que no le fueran tomando
el gustillo a eso del poder, fueron elegidos también por un solo año. Transcurrido ese año, se resistieron a dejar el sillón. A pesar de que era un solo año, sí le cogieron el gustillo y se comportaron como auténticos tiranos, recurriendo a asesinatos y confiscaciones de bienes. Es aquí y en este momento donde se inserta el episodio legendario de Virginia, una plebeya que llamaba la atención de Apio Claudio. Las leyes de las tablas, ahora ya 12, fueron recopiladas a la vez y recogían tanto la tradición como las nuevas normas. Un ejemplo, el arcaico principio de la ley del talión, aquello de ojo por ojo y diente por diente, coexiste con el de la multa, que representa ya una fórmula más desarrollada de castigo. Así, en el artículo 2 de la tabla número 8, dice que aquel que cause daño a una parte del cuerpo de otra persona y no sea posible llegar a un acuerdo con el ofendido, será castigado con un daño igual al que él ha causado. Y en el artículo siguiente podemos leer, en cambio, aquel que con la mano o con un bastón rompa un hueso a otra persona, será condenado a pagar una multa de 300 ases. Claro que si el golpeado es un esclavo, la multa se reduce a la mitad. Solo tendrían que pagar 150 ases. Se defendía a la americana la propiedad privada, pero solo por la noche. Si aquel que realiza un robo nocturno es muerto en el lugar, su muerte será considerada legal. Los decemviros también dispusieron que si te pillaban en un delito flagrante, serías sometido a un castigo corporal y entregado a aquel al que hubieras cometido el daño. Los esclavos que cometían delitos y eran cogidos con las manos en la masa, después de azotarlos, les hacían visitar la roca Tarpeya y los hacían volar acantilado abajo. El padre posee un poder ilimitado sobre sus hijos. Sobre esto dicen las tablas que si el padre vende al hijo por 3 veces, éste ya no quedará sujeto a la autoridad paterna. No deja para nada claro cómo es eso de vender el hijo por 3 veces. Parece deducirse que el comprador tenía el derecho de devolución. De otra forma es bastante inexplicable. En cuanto a las mujeres, ni con 12 tablas ni con 22 seguían sin derechos. Primero estaba sujeta a la autoridad del padre, luego terminaba bajo la autoridad del marido, y si moría el esposo, quedaba bajo la autoridad de algún pariente, del hijo, de su cuñado o de otros. Y es que los romanos consideraban necesario que las mujeres, a causa de su ligereza, habían de mantenerse siempre bajo tutela. Hacían una excepción con sus monjas. Cuando sus vírgenes vestales cumplían con los años de servicio a la diosa, unos 30, quedaban en libertad y no las tenían que tutelar. No las tutelaba nadie porque suponía que tantos años cerca de la diosa les había amueblado muy bien su cabeza de mujer. Bueno, pues los plebeyos ya conocían cuáles eran sus obligaciones y cuáles eran las penas que les iban a imponer si se las saltaban. En eso desde luego salían ganando, pero los segundos decemvirus introdujeron leyes injustas. También introdujeron normas antiguas, aquellas que se venían usando en cuanto a los matrimonios entre plebeyos y patricios, y salieron perdiendo porque leyeron por escrito que de casarse con patricias nada de nada. Ya se encargarían ellos poco después de demostrar que el amor todo lo puede, y que ni tablas de madera ni tablas de mármol iban a ganar la partida ni a Cupido ni a las ganas de entrar en la aristocracia después de casarse con una patricia con nombre pero con poca cartera. Y así fue.
En el 445 a.C. remediaron el asunto con una de las leyes más famosas de la antigüedad, la ley del tribuno de la plebe Canuleyo, por lo tanto, ley Canuleya, que contempló la legalidad de los matrimonios entre patricios y plebeyos. Este proyecto encontró una fuerte oposición entre los patricios, que veían cómo su sangre corría peligro al contaminarse con sangre que no se sabe de dónde procedía. Pero al final perdieron esta partida. Cupido había vencido. Las flechas del amor ya podían dispararse en todas direcciones. ¿Por qué se considera tan importante la redacción de las leyes de las 12 tablas? La ley de las 12 tablas es el más antiguo código de derecho romano. Fue redactado entre los años 451 y 450 a.C. y tomó como fuente el derecho oral existente en aquel momento. Según la tradición, Numa Pompilio, aquel rey legendario, habría sido el primer rey en dotar a Roma de disposiciones jurídicas. Posteriormente, tras la caída de la monarquía, se aplicó el derecho consuetudinario, es decir, las leyes no escritas que se transmitían oralmente. Los patricios y los curas las interpretaban según su conveniencia y ni a tiro se las desvelaban a nadie, mucho menos a aquellos a quienes intuían que algún día les iban a arrancar hasta su limpieza de sangre. En primer lugar, la aprobación de las 12 tablas significó para los plebeyos una doble ventaja. Lograron que el derecho fuera de conocimiento público, ya que hasta entonces eran imprecisas y lo que era peor, eran secretas, y los patricios junto a la iglesia que dependía de ellos las interpretaban a su capricho. En segundo lugar, consiguieron que las leyes fueran iguales para todos, pues sus reglas se aplicaron tanto a patricios como a plebeyos. Las 12 tablas gozaron de extraordinario prestigio y respeto. Teóricamente siguieron en vigor, sin ser derogadas, hasta la época de Justiniano. Otro de los logros de las 12 tablas fue sin duda el hecho de haber logrado separar por primera vez en la historia universal las leyes religiosas de las leyes civiles. Además, redactaron las leyes de forma clara y precisa, sin ambigüedades, adornos ni detalles irrelevantes. Estas 4 premisas han alumbrado los ordenamientos jurídicos de la posteridad. Los romanos, cuando hacían las cosas, las hacían en serio, con sus peleas de clase, algo necesario para el progreso histórico, pero en serio. Ya dijimos en el audio anterior que la República Romana inició su andadura con mal pie. Roma perdió al principio todos los territorios conquistados hasta entonces y tuvo que firmar 2 tratados y asegurar que habría paz eterna. Evidentemente no fue así, y Roma comenzó a ser 70 años después aproximadamente una gran urbe y un imperio a la vez. Los romanos mantuvieron durante unos 50 años un esfuerzo bélico contra los samnitas. Entre los años 343 a.C. y 290 a.C., ambos pueblos se enfrentaron en una serie de 3 guerras en un conflicto que sin embargo venía de lejos. Los samnitas, un pueblo montañés, hostigaba las tierras de Campania y la costa tirrena, pero no fue hasta la conquista samnita de Capua que el conflicto estalló abiertamente. En ese momento se produjo la primera guerra samnita. Capua pidió ayuda a Roma, ofreciendo integrarse en su territorio tras su conquista. En apenas 2 años las legiones de Roma, al mando de Marco Valerio Corvo, derrotaron a los samnitas e incorporaron Capua a Roma. Una disputa sobre Nápoles y un enclave fronterizo desataron la Segunda Guerra Samnita.
Tras la victoria samnita en las Orcas Caudinas, en donde los dos cónsules y sus legiones tuvieron que capitular y pasar deshonrosamente bajo el yugo de las flechas del ejército samnita, Roma consiguió sobreponerse con una nueva victoria en la batalla de Terracina. Corría el año 314 a.C., sometiendo al pueblo etrusco y tomando la capital samnita, Boviano. Las condiciones de la paz favorecieron enormemente a Roma. La última guerra samnita, la tercera, se produjo en 298 a.C. Los samnitas formaron una coalición con los etruscos, sabinos, umbros, lucanos y celtas del norte, con el objetivo de derrotar definitivamente a Roma. Sin embargo, la ciudad, que ya empezaba a ser eterna, volvió a tomar la capital etrusca, Boviano, y derrotó a tan poderosa coalición en la batalla de Sentino, donde 38.000 romanos derrotaron a 60.000 enemigos, gracias en parte al sacrificio del cónsul Publio Decio Muro, que viendo flaquear a sus legiones decidió arrojarse contra las filas enemigas para que sus hombres le siguieran, y decidiendo para siempre quizás el destino de la península itálica. Hay quien asegura que el objetivo de los romanos al afrontar todo este ciclo de guerras era llegar al mar Adriático, ya que pensaban que los romanos lo veían como un objetivo estratégico. Pero eso seguramente son deducciones a posteriori. Indro Montanelli nos dice, y puede que lleve razón, que casi sin saberlo, los romanos se encontraron en ese mar y de ahí ya no pasaron, seguramente persiguiendo enemigos en fuga. Los romanos de entonces no disponían de Google Maps, tampoco de mapas excesivamente fiables, ni siquiera debían saber que la península itálica tenía forma de bota. Pero lo que sí sabían era cómo proteger los territorios y las ciudades que habían conquistado. Cuando Capua fue anexionada tras las guerras samnitas, para protegerla conquistaron Nápoles. Cuando le tomaron cariño a Nápoles, para protegerla se quedaron con Benevento, y así hasta que llegaron a Tarento, donde no pudieron seguir por encontrarse con el mar. Y allí se quedaron, a pesar de que lo de la alergia al mar ya se les estaba curando. Tarento era dirigido por uno de los grandes hombres de la antigüedad, medio filósofo y medio ingeniero. Y cuando esa circunstancia se da, suele aparecer una tercera cualidad, la falta de belicosidad, que va sin duda unida con la inteligencia individual. Tarento era una metrópolis griega muy avanzada en comercio, en industria y artes, y había llegado a un pacto de esos que comienzan diciendo que se cumpliría hasta que el cielo y la tierra tuvieran la misma posición. Ese pacto decía que los romanos no llegarían hasta su casa por mar, extremo este que les daba una gran seguridad, porque estaban convencidos de que por tierra no llegarían nunca debido a la gran cantidad de enemigos que iban a encontrar en su camino. Tampoco el cielo y la tierra habían cambiado en absoluto de posición cuando se los vieron aparecer por allí. Resultó que el pueblo turio, hostigado por los bárbaros lucanos, pidieron ayuda a Roma, y ésta, presta a atender al desvalido para quedárselo después, se puso en camino. Mandó una guarnición para defenderla y lo hicieron por mar, a pesar del pacto con los tarentinos. Querían camorra seguro y una buena excusa. Ante esa primera provocación, hicieron la vista gorda para intentar capear el temporal, pero cuando 10 trirremes, 10, entraron en su puerto sin pedir permiso y como Pedro por su calle, lo consideraron una provocación y puede que hicieran lo que la diplomacia romana quería que hicieran. Las asaltaron y hundieron a 4 de ellas. Eso significó de hecho la declaración de guerra a Roma. Eran conscientes de que para ellos las cosas pintaban muy mal
y decidieron pedir ayuda a algún poderoso ejército. Como no encontraban en las cercanías a ninguno que pudiera meter en cintura a los romanos, se fueron al extranjero, concretamente al rey del Epiro. Y a partir de este momento, todo rondará en torno a una frase que hemos oído mil veces. Yo al menos la oí una vez delante del televisor. El comentarista quería decir que ganar un partido de fútbol por 2-1 era una victoria escasa. Y para intentar transmitir esa idea, nos dijo a todos los televidentes que había sido una victoria pírrica. Se equivocaba. Eso no era una victoria pírrica, porque para serlo hacía falta además que el equipo vencedor por ese escaso 2-1 se hubiera dejado en el campo al menos a 6 jugadores lesionados. Eso sí hubiera sido una victoria pírrica. Y lo vamos a ver. Ya hemos intuido que Pirro fue el rey del Epiro. Le corría por las venas la sangre macedonia de Alejandro Magno. Así que cuando la petición de ayuda de los tarentinos cayó en sus manos, tuvo un subidón y pensó por un momento pasar a la historia como el vencedor de Roma y después de no sé cuántas cosas más. Así que embarcó su ejército en las naves que le enviaron los tarentinos y se dispuso a ganarles a los romanos la batalla de Heraclea. Pirro unos pocos años antes había perdido a Macedonia y ahora acariciaba íntimamente un nuevo plan: someter una buena parte de Italia, toda Sicilia y puede que hasta Cartago, y crear así en Occidente una monarquía mundial del tipo de la de Alejandro. Aceptó el cargo de comandante supremo de todas las fuerzas de Tarento y de sus aliados, que se comprometían a su vez a poner a su disposición 350.000 infantes y 20.000 caballeros, cifra a la que no llegaron ni de lejos. Lo cierto es que Pirro desembarcó en Italia con un pequeño pero muy cualificado ejército, compuesto por 2.000 infantes con armas pesadas, 2.000 arqueros, 3.000 jinetes y 20 elefantes de batalla. Pirro era un jefe extremadamente hábil. Había escrito libros sobre teoría militar y al mismo Aníbal, el cartaginés, le gustaba decir que era discípulo suyo. De esta forma, los romanos se hallaron por primera vez cara a cara con un arma nueva que ellos no habían podido ni siquiera imaginar. De momento creyeron que eran bueyes y así los llamaron efectivamente como bueyes lucanios, pero al verse cómo se les echaban encima, cundió el pánico y perdieron la batalla. Esa batalla la perdieron, pero infligieron tales pérdidas al enemigo como para quitarle toda la alegría por su triunfo. Las victorias a lo Pirro, es decir, las victorias pírricas, pasaron a la historia como aquellas victorias que, aunque lo fueran, se había pagado por ellas un precio demasiado alto. Roma había perdido la batalla, pero había dejado tocado a su enemigo. El epirota repitió al año siguiente, 279 a.C., en Ascolis Atriano, y se repitió el resultado. Ganó el partido por 2-1, pero dejó el campo de batalla lleno de muertos y de lesionados. Allí decidió cambiar de estrategia. Parece que comentó que con unas cuantas batallas ganadas como estas se quedaría sin ejército. Así que envió a su mano derecha y persona de total confianza, Cineas, a convencer a los romanos de que, oye, la broma ya estaba bien. Aquel Cineas era un experimentado diplomático del que decían que había ganado más guerras con su palabra que Pirro con sus armas, pero no sabía con quién tenía que vérselas ahora. Para entrar con suavidad, es decir, diplomáticamente, llevaba un regalo espectacular para el Senado romano, un regalo que estaba absolutamente seguro que aceptarían como prueba de buena voluntad de su rey. Cuando abrieron el paquete, los senadores quedaron con la boca abierta.
se encontraron con 2000 prisioneros romanos que habían jurado que si no se llegaba a firmar el tratado de paz volverían al Epiro como prisioneros, y lo cumplieron. Cuentan que el Senado estuvo a punto de aceptar tan tentadora oferta hasta que el censor Apio Claudio el Ciego tomó la palabra y los dejó de nuevo boquiabiertos. Les recordó que no era digno pactar con un extranjero mientras su ejército invasor rondaba las tierras romanas. Y la dignidad era algo que los senadores se tomaban muy en serio. Ese día, los senadores iban de asombro en asombro. El Senado rechazó las propuestas de Cineas y devolvió el regalo. Así que los 2000 prisioneros fueron devueltos a Pirro, y cuando Cineas hizo el informe, le contó al rey del Epiro lo que había visto en Roma y cómo se la gastaban los senadores romanos. Al epirota seguro que le flaquearon las piernas. Le vino bien que le solicitaran ayuda desde Siracusa para alejarse de esos romanos que no parecían estar muy bien de la cabeza al no aceptar la devolución de 2000 prisioneros, y se marchó a defender a los siracusanos de los cartagineses. Tampoco aquí las cosas le anduvieron bien, porque las ciudades griegas que venía a defender jamás lograron ponerse de acuerdo ni procurarle los contingentes que le habían prometido. Desalentado, Pirro volvió a cruzar el estrecho para echar de nuevo una mano a Tarento, al que las legiones romanas atacaban en aquel momento. Estaban ya habituadas a los elefantes y esta vez no se dejaron asustar. Pirro fue derrotado en Malevento, que parece que quiere decir mal viento, y que los romanos, tras su victoria, la rebautizaron en el 275 como Benevento, que parece que quiere decir buen viento. Decididamente, Italia no le había traído fortuna. Amargado, Pirro volvió a su patria. Fue a buscar un desquite a Grecia y halló la muerte en ella. Habían transcurrido exactamente 70 años, desde que Roma, recompuesta como podía interiormente tras todo lo ocurrido al principio de la República, tras la pérdida de los territorios conquistados por los reyes, tras la invasión gala, tras asegurar su existencia, se convirtió en árbitro de casi toda Italia. Uno tras otro, todos los pequeños países que la rodeaban cayeron en sus manos, incluso los de la Magna Grecia continental, carentes de defensores después de la partida de Pirro. Tarento se rindió en 272 y Regio en el 270, pero después de la experiencia vivida con la Liga Latina, Roma comprendió que no había de fiarse de los protegidos y de los aliados a la fuerza. Así que los romanos iniciaron la verdadera romanización de Italia con el método de las colonias, ensayado ya después de la Primera Guerra Samnítica. Las tierras enemigas fueron confiscadas y distribuidas a ciudadanos romanos pobres, basándose especialmente sobre los méritos que hoy llamaríamos de combatividad. Se las entregaban sobre todo a veteranos, gente segura, dispuesto a pelear para defenderse y defender a Roma. Los indígenas, naturalmente, les acogían sin simpatía, como a depredadores y a opresores. E inspirada por esta hostilidad fue el uso, nacido entonces, del corte de mangas, gesto irreverente con el que los pueblos vencidos saludaban a los romanos que entraban en sus ciudades y que al principio, al parecer, fue tomada por una expresión de bienvenida. Así que ya sabemos que cuando alguien le hace un corte de manga a otro, lo que le está diciendo es: vete a la ciudad de donde has venido. Los romanos tuvieron que resistir los cortes de manga, pero en compensación, toda Italia del centro y del sur comenzó a hablar una sola lengua y a pensar en términos de nación y de Estado en vez de en términos de aldea y tribu. A la vez que el esfuerzo, el sudor y la sangre de los legionarios daba triunfos a Roma,
algo debería estar ocurriendo en el interior. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. Los que no pintaban nada al principio, pero que comenzaron a pintar a partir de poder elegir sus tribunos de la plebe para que los defendieran, alcanzaban uno tras otro sus objetivos, hasta el último de ellos, y por cierto fundamental, garantizado por la ley Hortensia, llamada así por el dictador que la promulgó. Decía que el plebiscito, y fijaros qué importante es esto, ¿no?, que el plebiscito se tornaba inmediatamente en ley sin necesidad de ser aprobado por el Senado. Antes se eliminó la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyas, o entre patricios y plebeyos. A partir de este momento los plebeyos podían acceder a las magistraturas. Y dado que podían acceder a la praetura, quien la hubiera ejercido podría entrar por las puertas del Senado con la cabeza bien alta, al menos en teoría. El que los plebeyos hubieran alcanzado todos estos logros quiere decir que a pesar de que los patricios eran conservadores, demostraban tener altura de miras. No se avergonzaban en defender sus propios intereses de clase. Servían 10 años al frente del ejército. Morían como uno más al frente de sus soldados, y aunque defendieran lo suyo, siempre dejaban un lugar amplio para defender el ideal que ellos sentían que era Roma. Claro, que también podría querer decir que el sistema necesitaba de los plebeyos, que eran absolutamente necesarios en el ejército. Por supuesto, también eran la gran mayoría, y que habían aprendido muy bien la lección de subirse al monte sacro. Los plebeyos comenzaron a sentir orgullo de ser plebeyos. En el periodo de descanso en el que Pirro supo lo que eran victorias pírricas, hasta que al final ya no fueron ni eso, sino que obtuvo una derrota como Dios manda, Roma se puso a ordenar sus cosas en el buen trozo de península de la que era dueña. Después de que la ciudad de Capua se convirtiera en romana, Apio Claudio hizo construir la vía Apia para unir Roma con esta ciudad. Ahora sería prolongada para que llegara desde Roma a Brindisi y a Tarento. Por ella caminaban soldados y colonos que iban a romanizar todas las ciudades de la región. Por esa vía Apia, junto a colonos y legionarios, marchaba también el concepto de Estado del que fue inventora. De la mano del concepto de Estado, del que pocos comprendían su verdadero alcance, viajaba el concepto de ciudadano de ese Estado, una de las mayores aportaciones de Roma a la posteridad. Esos dos conceptos no viajaban solos, sino que lo hacían junto al prefecto, al juez, al gendarme, al código civil y, cómo no, al recaudador de impuestos. Bien, y hasta aquí hemos llegado con el capítulo 3. Voy a hacer una confesión. Un amigo y oyente del capítulo 2 me indicó que no podía cerrar el audio sin despedirme como había hecho en los 2 primeros, que se quedaba esperando algo más. Como lleva razón, quiero concluir este audio reconociéndolo y esperando lo hayáis disfrutado al menos tanto como yo en prepararlo y grabarlo. Desde este momento inicio el trabajo para tener pronto a vuestra disposición el capítulo 4 de Tu Historia de Roma. Para cualquier observación que queráis hacerme, podéis utilizar el correo tuhistoriaderoma@gmail.com. Estaré encantado de contestar. Gracias y hasta muy pronto.